El jardín del encuentro. No todo en la historia de la creación terminó con el séptimo día. En realidad, ahí comenzó la parte más cercana, humana, vulnerable. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra se agachó para plantar un jardín. No era un Dios distante, sino uno que prepara espacio con sus manos. El Edén no fue un accidente, fue un lugar preparado con intención, una morada, un hogar para el encuentro entre lo divino y lo humano. Dios no dejó al hombre en cualquier rincón del mundo, lo llevó a un jardín que Él mismo había plantado. Allí, en medio de ríos y árboles agradables, comenzó una historia de intimidad, una escena de belleza viviente. La tierra exhalando perfume, el agua danzando entre piedras, los árboles dando sombra, fruto y sentido. Y en medio de todo eso, el hombre, que no fue creado para la soledad, sino para el encuentro. Pero ese jardín no era un decorado vacío, era un espacio sagrado con propósito, una escuela espiritual donde cada elemento enseñaba algo. El agua, que todo lo fluye. El árbol, que hay raíz y fruto. El viento, que hay algo visible que da vida. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló el aliento de la vida. Eso ya lo sabíamos, pero ahora lo vemos actuar como padre y jardinero. Coloca al hombre en el huerto, no solo para disfrutarlo, sino también para cuidarlo y labrarlo. El trabajo no fue una maldición, fue una parte del regalo, una forma de participar en la creación, una extensión del amor divino. Cuidar es amar, y amar es cuidar. Y en medio del jardín puso dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de conocimiento del bien y del mal. Ambos visibles, ambos accesibles, pero con una instrucción clara. De todos los árboles puedes comer, pero de este no. Libertad con límites, amor con dirección, porque amar también es advertir, es proteger, es dejar espacio para elegir. Dos árboles, dos posibilidades. Uno da vida sin medida, el otro ofrece saber, pero no sin consecuencia, porque no todo lo que se puede conviene, porque el verdadero conocimiento sin amor nos separa de la inocencia. El jardín del encuentro fue la primera morada del alma. No fue un paraíso perdido, sino el eterno deseo de Dios, habitar con sus hijos, caminar a su lado, formar parte de su día. En el Edén no había templos, porque todo era sagrado, y la comunión con Dios era natural. Fuiste pensado, fuiste querido, y sigues siendo invitado a ese jardín, cada vez que oras, cada vez que eliges el bien, cada vez que decides cuidar lo que Dios ha plantado en ti. La historia de la humanidad no comienza con un trono, ni con un ejército, ni con una ciudad. Comienza con una respiración, con un suspiro divino sobre el polvo de la tierra.
Dios no creó al hombre con una chispa mágica ni con un pensamiento lejano. Lo modeló con sus manos. La misma tierra que Él había formado con tanto cuidado, ahora se convertía en materia prima para algo mucho mayor, un alma viviente. El relato nos dice que Dios formó al hombre del polvo y le insufló un aliento de vida. Ese aliento no es aire, es espíritu, es comunión, es la herencia de lo divino. Y con ese gesto, el barro se convirtió en ser, la materia en misterio, el polvo en destino. El ser humano no es solo cuerpo, es un ente tocado por el cielo. No es solo criatura, es imagen. La imagen de Dios no está en nuestros rostros, sino en nuestra capacidad de amar, de elegir, de crear, de relacionarnos, de cuidar. Dios colocó al hombre en el jardín, no como espectador, sino como colaborador. No para que lo poseyera, sino para que lo cuidara. El hombre fue creado para la relación con Dios, con la tierra y pronto con el otro. Pero todavía estaba solo. Y Dios, que en toda la creación había dicho «es bueno», ahora dijo algo distinto. No es bueno que el hombre esté solo. Dios no fue sorprendido por esta soledad. La conocía, la comprendía, pero quiso que el hombre también la sintiera para que valorara el encuentro cuando llegara. Antes de formar a la mujer, Dios mostró al hombre que ninguno de los otros seres podía acompañarlo del todo, ni el cielo, ni los ríos, ni los animales, ni la tierra. Porque el alma necesita una contraparte, no solo compañía, sino comunión. No solo alguien al lado, sino alguien que mire en la misma dirección. El segundo capítulo del Génesis no narra dos creaciones, sino una misma historia desde otra mirada, una mirada más íntima, más detallada, más cercana. Porque el amor de Dios no es solo creativo, es relacional. Dios no quería un mundo funcional, quería un mundo con vínculos. Y eso comienza con una verdad profunda. El ser humano fue hecho para amar y ser amado. Fuiste pensado, fuiste querido, y tu historia comienza no solo en el barro, sino en el suspiro de Dios sobre ti. Antes de la caída, antes del engaño, antes del exilio, hubo una vida, y esa vida fue plena. El Edén no solo fue un espacio físico, fue un estado del alma, un lugar donde el hombre y Dios caminaban juntos al atardecer, sin máscaras, sin miedo, sin separación. En ese jardín, el hombre encontraba propósito en lo sencillo: labrar la tierra, poner nombre a los animales, descubrir la creación como un don y no como una carga. Nada era pesado, nada era impuesto, todo fluía como un río que conoce su cauce. La vida en el Edén era armonía, armonía con Dios, con la naturaleza, con uno mismo. El alma aún no conocía el peso de la culpa. El corazón
Aún no sentía la ansiedad del mañana. Todo era ahora. Todo era bueno. El hombre despertaba el canto de los pájaros. Se saciaba con los frutos de los árboles generosos. Descansaba bajo la sombra sin temer al futuro. Se comunicaba con Dios. La vida en el Edén era una conversación continua con el Creador. No hacía falta lenguaje complejo. Bastaba con estar, con mirar, con responder al amor con presencia. Y sin embargo, ese mismo Edén, con toda su paz, no anulaba su libertad, porque el amor real nunca encarcela, siempre deja espacio para elegir. Allí estaba también el árbol del conocimiento del bien y del mal, no como una trampa, sino como un recordatorio constante. La libertad sin obediencia no construye, destruye. Vivir en el Edén no era ignorar, era confiar. No era no saber, era decidir seguir amando sin intentar controlar. Cada rincón del jardín enseñaba, cada raíz hablaba, cada amanecer era una invitación. La vida en el Edén fue una sinfonía entre la gracia y la tierra, una danza entre el aliento de Dios y la obediencia sencilla de un corazón confiado. Y tú, que escuchas esto, aún tienes esa añoranza en lo profundo, esa memoria espiritual de un lugar donde no había culpa ni miedo, porque fuiste creado para ese Edén, y aunque ya no exista, el Edén puede volver a nacer dentro de ti. Fuiste pensado, fuiste querido, y la nostalgia que llevas no es vacío, es el eco de un hogar que aún espera. En medio del jardín, entre aromas de vida y la frescura de la creación, se alzaban dos árboles. No eran solo vegetación, eran símbolos, ecos visibles de una realidad invisible. Uno era el árbol de la vida, el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios habló, no con voz amenazante, ni con dureza, sino con ternura que advierte, con sabiduría que educa. De todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una instrucción, pero también un acto de confianza, porque amar es dar libertad y advertir es parte de amar. Dios no encierra, Dios no impone, Dios propone, muestra, enseña y deja espacio. Podía haber creado al ser humano sin opción, podía haber escondido el árbol, podía haber borrado el riesgo, pero no lo hizo, porque el amor sin libertad no es amor. Y Dios deseaba una relación real, no como un automatismo programado. El árbol no era una trampa, era un recordatorio de que incluso en la abundancia hay límites, de que incluso en la belleza hay obediencia, de que incluso en la libertad hay caminos que no convienen. El bien y el mal no eran desconocidos para Dios,
Pero el ser humano, en su fragilidad, no podía contener ese conocimiento sin romperse. No era aún el tiempo, no era aún el modo, porque el saber sin madurez intoxica y el juicio sin compasión destruye. Dios puso el árbol allí para enseñarnos que el verdadero conocimiento no es acumulación, sino relación, que la sabiduría sin amor nos separa y que hay cosas que solo pueden ser entendidas desde la comunión, no desde la curiosidad solitaria. Muchos miran este momento y ven castigo, pero en realidad es un acto profundo de pedagogía espiritual. Dios enseña con libertad. Dios cuida con límites. Dios advierte por amor. Y esa enseñanza sigue viva hoy en día. Hay árboles que no debes tocar. Hay palabras que no debes decir. Hay caminos que no conviene transitar, aunque parezcan deseables. No por miedo, sino por amor, porque hay un bien mayor que no se ve, pero te protege. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa esa frontera invisible entre la obediencia confiada y la autosuficiencia peligrosa, entre caminar con Dios o pretender saber sin Él. Fuiste pensado, fuiste querido, y en medio de tus elecciones, Dios sigue susurrando: todo esto es tuyo, solo una cosa te pido, confía en mí. El jardín era perfecto, el aire puro, los árboles cargados de fruto, los ríos fluían con armonía, y sin embargo, algo faltaba. El hombre caminaba rodeado de vida, pero su alma tropezaba con un eco, un silencio interior que ni los colores, ni los aromas, ni los animales podían llenar. La creación entera cantaba, pero faltaba alguien que pudiera entender su canción. Y entonces Dios lo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que algo en el relato de la creación no se califica como bueno. No porque hubiera cometido antes un error, sino porque la plenitud no se alcanza en la soledad. La soledad del hombre no era física, era existencial. Podía ver, pero no ser visto. Podía hablar, pero no ser escuchado de alma a alma. Podía cuidar, pero no ser cuidado con la misma ternura. Podía orar, pero no compartir la plegaria. Y Dios, que no crea por capricho, no creó a la mujer como respuesta a un error, sino como expresión de una plenitud deseada. Pero no lo hizo de inmediato. Antes dejó que el hombre nombrara a todos los animales. Cada nombre era un acto de descubrimiento, cada criatura un espejo que le mostraba lo que no era. Y al final, una certeza creció en el corazón del hombre. No hay entre ellos ayuda adecuada para mí. No era arrogancia, era consistencia, era preparación para el encuentro. A veces, Dios permite que experimentemos la soledad,
para que entendamos la profundidad del encuentro cuando llega, porque solo quien ha sentido el vacío puede valorar la plenitud. Solo quien ha caminado en silencio sabrá agradecer una voz que responde. Solo quien ha buscado antes sabrá cuidar cuando lo encuentre. La soledad no es castigo, es antesala, es cuna del deseo verdadero, es espacio que clama por reciprocidad. Y en ese momento de espera, Dios no se aleja, está más cerca que nunca, observando, sosteniendo, preparando lo que está por venir. No somos creados para vivir aislados, no somos autosuficientes. Fuiste creado para el encuentro, para la comunión, para el amor que se entrega y se recibe. Dios no quiere que solo trabajes el jardín, quiere que lo compartas. Y en esa espera hay aprendizaje, hay humildad, hay crecimiento. El hombre no pidió compañía, pero Dios, que conoce antes que tú lo que necesitas, ya había pensado en ella. Fuiste pensado, fuiste querido, y en tu soledad más honda, Dios ya está preparando el rostro que te mirará con verdad. Dios había declarado: no es bueno que el hombre esté solo. Pero no creó una compañía cualquiera, no le dio un reflejo, le dio una relación. No hizo un doble, hizo un otro, distinto, pero unido, complementario, no subordinado. Y lo hizo mientras el hombre dormía. Un sueño profundo cubrió al hombre, no uno cualquiera. Un sueño sagrado, un descanso donde Dios actúa sin interferencia. Y del costado del hombre, no de la cabeza para ser superior, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado, para ser compañera, para caminar al lado, para habitar la misma altura del corazón. De ahí Dios tomó la costilla y formó a la mujer. No del barro otra vez, sino de algo que ya había sido soplado, de lo vivo, de lo amado, de lo que ya tenía en sí la huella de lo divino. Porque el amor verdadero nace del encuentro con lo que ya es vida. No se fabrica, se despierta. Cuando el hombre abrió los ojos, no vio a un ser inferior, vio a alguien que le correspondía. Y dijo, con asombro, con reconocimiento y con alegría: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No solo era poesía, era identidad compartida. Era la celebración del otro como parte de uno mismo. Y por eso, dice el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este no es solo un relato sobre el origen del matrimonio, es una enseñanza sobre unidad, reciprocidad y propósito. No fuiste creado para competir, ni para dominar, ni para poseer. Fuiste creado para compartir, para conocer al otro como reflejo de la bondad de Dios, para poder caminar con alguien que te mire y que te vea.
la creación de Eva no fue un acto final, fue una apertura hacia el amor humano en toda su profundidad. Ella no fue un añadido, fue la culminación del deseo divino de que la vida fuera compartida. Porque amar es ver al otro y decir: tú eres parte de mí, y sin ti, algo en mí no está completo. Eva no fue hecha para estar detrás ni delante, sino al lado. No fue hecha para llenar un vacío, sino para habitar una plenitud. El Edén no se completó con árboles ni ríos, se completó con el primer encuentro humano, con la primera mirada donde dos almas se reconocen. Y en ese instante el jardín se volvió morada. El trabajo se volvió misión compartida. La tierra se volvió hogar. La historia comenzó a escribirse a cuatro manos. Dios no solo crea lo bueno, crea lo bello, lo justo, lo profundo. Crea el amor como una extensión de su ser. Fuiste pensado, fuiste querido, y desde el principio fuiste llamado no solo a existir, sino a amar, ser amado y caminar con otro en el jardín de la vida. Lo que has escuchado no es solo una historia antigua, es la raíz de nuestra identidad espiritual. Es la memoria de un jardín que aún respira en el fondo del alma. Porque no todo está perdido, porque ese Edén, más que un lugar, es una llamada, una voz que susurra desde el principio. Fuiste pensado, fuiste querido, y aún hoy sigues siendo invitado al encuentro. A continuación, escucharás una poesía inspirada en este segundo libro del Génesis. No es solo un poema, es una oración, un eco de la creación, una plegaria para volver al principio. Te invito a hacerlo tuyo, a recitarlo como quien reza, como quien canta, como quien conversa con Dios en la intimidad del jardín. Si así lo sientes, repite los versos, hazlos semilla en tu interior, hazlos recuerdo de lo que Dios soñó para ti. La Biblia narra cómo Dios creó al hombre y fue insuflándole su aliento, un ser vivo con alma, espiritual, dotado de calor y sentimiento. Adán fue colocado en el jardín del Edén, erigido en su aposento. Era un lugar de paz, felicidad y una despensa plena de alimento. Entre los árboles del mismo dos, uno del bien y el mal, conocimiento, y otro henchido con frutos de la vida para su desarrollo y su contento. Nunca comas del árbol de la ciencia porque te causará gran sufrimiento y morirás, le dijo Dios a Adán, quien comprendió enseguida su argumento. Más tarde Dios le dio una compañera, la llamó Eva, un dulce complemento. Desde entonces, el hombre a la mujer ama y en ese amor pone el acento. Un ángel en desgracia, Satanás, buscando su venganza, fue al Edén. Allí, bajo la forma de serpiente, a Eva se acercó con gran desdén. ¿Os ha prohibido Dios alguna fruta? Solo aquella atrayente de Satén, que madura en el árbol de la ciencia. De la muerte seríamos rehén. No moriréis porque al comer de ella seréis omnipotentes vos también. Eva cayó en la tentación y dio a Adán de aquella fruta tan fetén. La culpabilidad y la vergüenza los aguijonearon, cruel jején, y les hizo perder de Dios la gracia
en un terrible y tenue santiamén. El segundo capítulo del Génesis no nos habla de un Edén perdido, sino de un Dios que aún planta jardines en medio del desierto, de un Creador que no se cansa de darnos aliento, de un Padre que incluso cuando dormimos prepara a quien nos va a amar. Este relato es un espejo, un mapa hacia lo esencial, un recordatorio de que el amor fue el primer mandamiento y también el primer regalo. Hoy tú puedes volver al jardín, no con los pies, sino con el corazón. Cada vez que eliges cuidar, cada vez que eliges amar con ternura, cada vez que eliges confiar en que Dios te ve y te llama por tu nombre. Porque tú no fuiste hecho por error, no fuiste abandonado, ni estás solo. Fuiste pensado, fuiste querido, y aún hoy sigues siendo amado. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó algo profundo en ti, suscríbete, comparte este vídeo y haz de estas palabras una luz más en el mundo. Si te tocó al alma, déjanos un comentario. En el próximo episodio entraremos en el capítulo más frágil del alma humana, la desobediencia, la ruptura, la herida. Descubriremos cómo la libertad mal entendida nos aleja del jardín, pero también cómo la misericordia de Dios nunca deja de buscarnos. Nos vemos pronto, en el siguiente capítulo de este viaje espiritual por el libro del Génesis.